Dame un segundo. Entonces sería el presupuesto. Eso. Sí. Pues ya la voy a poner, dice si nosotros lo mostramos en este sitio de foros clases. Está aquí clase de música en los foros, aquí abajo lo voy a poner. Listo. Entonces les digo Dices ahorita. eso. Bueno. Ahorita nos podemos meter ahí. Ah, listo, perfecto. ¿Listo? Creo que ya estamos listos. Listo. ¿Listo? Bueno, entonces regresamos. Ya acabamos de generar la encuesta sobre los videojuegos que ustedes van a utilizar. ¿Cómo la ponemos acá? ¿De las herramientas? Okay. Bueno, entonces mientras tanto continuemos con la idea de la composición. Entonces, la composición es lo que más valor tiene en la industria. Y curiosamente, ustedes escuchan canciones, sobre todo en el área de pop, que la canción no es la misma del artista, sino es de otro personaje por allá. ¿Sí? La industria funciona que hay gente que compone y otra que interpreta. Bueno, no es como el click. Entonces Britney Spears no compone una sola canción de lo que hace. Todo es gente que hace composiciones, las compran para que Britney Spears las cante. Así funciona el sistema. No sé si vieron que para el mundial que salió Ricky Martin, anunciando que por favor mandaran composiciones, y él escogía una o la Sony escogía una y ellos la cantaban. Entonces es composición y Ricky Martin es el intérprete. Bueno, ¿qué necesitamos del intérprete? Que cante bien y sea bonito, pero afortunadamente en la industria de los videojuegos eso no existe. No importa cómo se vea el intérprete. En la industria de la música es muy importante cómo se ve el intérprete. Bueno, dígame. Bueno, aquí me están preguntando cómo se resume, sí, cómo es el concepto otra vez básico de la composición. Voy a hacer una composición ya, ¿listo? En este momento. Pa, para, pa. Esa es mi composición. ¿En qué instrumento? En la voz. Melodía, para, pa. Chao. Usted puede decir, ese intérprete está terrible. ¿Sí? Porque si viene Shakira y hace y se le suena muy bonito, el intérprete tiene mucho valor, pero la composición no. Ahora, fíjese que ese yo puedo traer una guitarra y hacerlo en guitarra o en piano. El instrumento cambia, pero la idea original no. ¿Listo? Eso es una composición. En música, la letra hace parte de la composición original. Sí. La letra, las líricas o la literatura musical, que también se le dice, hace parte de esa composición original. Eso es. ¿Sí le contesté más o menos la pregunta? Mañana vamos a ver con más claridad, como con ejemplos de audio y poder condensar un poquillo. Por ahora quiero que tengan como las ideas generales de esos conceptos. ¿Qué pasa? Como las composiciones son de alguien, siempre debe haber alguien, se generan dos tipos de derechos en la industria de los videojuegos alrededor de las composiciones. Bueno, los derechos morales y los derechos patrimoniales. El derecho moral es que siempre se le debe reconocer a la persona que hizo la canción con el nombre. Sandro Carrero, tengo esta canción en el sistema. Siempre, toda la vida, cuando me muera, y creo que 85 años después, esa canción, no mentiras, 85 años no, todo el resto del planeta Tierra, de la historia, va a ser mi canción. Nadie puede venir a decir que Beethoven, no pueden coger una composición, vendérsela a alguien y que el nombre del compositor Beethoven cambie, no puede. ¿Qué sí pueden hacer? La idea original la pueden vender
y genera un derecho patrimonial. Genera un derecho patrimonial. Entonces fíjense, alguien es propietario, pero hay otras personas que ganan plata de esa misma idea, que no tiene que ser el original. Entonces, si usted hoy coge una canción de Beethoven, una melodía de Beethoven, una canción, Dios mío, una melodía de Beethoven, le pone una cosa por debajo electrónica, ¿sí? La pone en el mercado, la saca en YouTube y la pone a venderse en iTunes y se vuelve un hit. Bueno, toda la plata le entra a usted. ¿Cuánta plata le entra a Beethoven? 0 pesos. Hay dos razones. Pero entonces siempre tenemos que decir, la canción es de Beethoven, el derecho moral, el derecho patrimonial es mío porque yo fui el que hice esta cosa. Bueno, la propiedad sobre los derechos morales de las obras artísticas creo que está en 90 años, una cosa así. ¿Eso qué quiere decir? Después de 90 años es un bien público. Se puede coger de todo lo que hay antes de 90 años, cualquier canción. Hay otra cosa muy interesante que les puede servir para el desarrollo de sus videojuegos, es que usted por ley puede hacer un disco, un sonido, una maqueta, un sonidito para su juego de cualquier canción en el mundo. No, es que quiero poner en mi juego una melodía de YouTube. La melodía, la composición original. O de Shakira. O de Diomedes otra vez. ¿Cierto? Por ley usted puede hacer eso y poner la melodía de Diomedes en el juego. Pero tiene que pagar el permiso. Si yo voy a tener una camiseta acá que diga los Rolling Stones, o no, una camiseta que diga Diomedes Díaz, ¿tengo que pagarle a alguien para que me dé permiso de usar la camiseta? De la empresa que hace las camisetas, tiene que pagarle al dueño de ese muñequito o lo que sea para poder usarlo. Lo mismo pasa en los videojuegos. Si usted va a usar el material que ya existe, que lo puede usar por ley, tiene que pagar por ese permiso. Sí, aquí me están preguntando que cuando uno usa la música de una banda o de un artista y la pone en su videojuego, de manera paralela también está dándole un apoyo, ¿cierto?, a ese artista, lo está promocionando como si estuviera en la radio o cualquier cosa y que hay un valor agregado de la persona que está haciendo el videojuego y además está gastando la plata para poner el sistema y está promocionando al artista. Eso en los valores patrimoniales de composición en general, usted puede negociar lo que quiera. Lo que quiera. ¿Sí? No hay una limitación en la negociación. ¿Qué quiere decir? Entonces, yo tengo una disquera con una banda que se llama La Mesa Verde, ¿no? Entonces yo tengo la música por ahí. Yo, como no soy nadie, y hasta ahora estamos existiendo en el sistema, cualquier tipo de videojuego que me vengan a ofrecer para usar mi música, no tome, yo se lo regalo. No le cobro nada, hágale. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, usted es mucho apoyo para mí. Pero si usted lo que va a usar es la música para apoyar el videojuego, entonces ellos lo que llaman es a las super bandas para poner esa música. Empieza a nivelarse la importancia entre la música y el videojuego. Pero hay valores agregados que se alimentan los dos de eso. Pero aquí estamos hablando de cosas que no vamos a profundizar acá, porque es que lo que usted pone en el videojuego no es solo la composición. Pone otras cosas que en el sistema tienen otros valores, que ya lo vemos en el módulo concreto de cómo funciona la industria, porque la industria de la música es supremamente complicada, y la legalización de los procesos de ustedes es muy complicada. Eso ya lo vemos ya cómo fue. Por ahora lo que quiero es que tengan la idea de la importancia de la composición. Describir puntualmente la diferencia entre
Okay. Me están haciendo preguntas por internet de volver a separar bien el concepto del derecho moral y el derecho patrimonial. Bueno, cuando usted compra un carro, ¿cierto? Usted va y compra un carro Mazda. Bueno, usted no puede comprar el carro, quitar la marca y poner su nombre y esa es la marca. No tendría sentido, ¿cierto? ¿Quién hizo el carro? Mazda. El derecho moral es de Mazda. Pero usted compró el carro es suyo, ¿cierto? Su derecho, ¿quién puede traficar con ese carro? Traficar, venderlo, comprarlo, prestarlo, regalarlo, asegurarlo, lo que sea, ¿cierto? Usted es el dueño del derecho patrimonial del carro, no es dueño de la marca de Mazda. En la música es igual. Usted puede comprar una canción, una licencia y usar esa canción, ¿cierto? Pero no puede quitar el nombre del compositor y poner el suyo. No tiene sentido. Bueno, es exactamente lo mismo en esa relación. O un televisor. Usted no coge el televisor, quita el Sony y le pone otro nombre y dice, no, esto es marca Sandro Carrero. No tiene lógica. Es un poco así, funciona así también con la música. Después de los 90 años, decías que es propiedad pública. ¿Eso quiere decir que cualquiera lo puede usar? Sí. ¿Y puede crear productos con derechos patrimoniales? Sí, me están preguntando que si después de 90 años, y ese es un número que no tengo ahorita tan claro, creo que es 90 años, si la persona puede usar esa composición original y hacer un disco y ganar plata de eso y si todos los derechos patrimoniales son de esa persona. Sí. Sí. Hay mucha pelea, digamos, en la actualidad con ese concepto de las casas disqueras. Porque pensemos que en 100 años todas las canciones de los Beatles, los Rolling Stones, U2, Diomedes, Shakira, de toda esa gente, van a ser de dominio público, gratis. Usted puede coger esas canciones y hacerlas y ya. O sea, las composiciones ya están ahí. Gratiniano, muy buenas composiciones. Bueno, entonces hoy la industria disquera ha estado peleando mucho con ese concepto y dice, pero ¿cómo así? O sea, en 100 ya las vamos a perder. Acaban de subirlo, acá, creo que estaban en 75 y le subieron 10 o 15 años, porque se dieron cuenta con los fenómenos del cambio de la industria, que iban ahorita a perder en 10 años los derechos de todo el mundo. O sea, como hay muchos artistas, entraron en pánico y cambiaron la ley, y aquí un poco como nuestra parte legal se une tanto a la de Estados Unidos en esas áreas del derecho de autor, nos llegaron esas quejas acá, en fin, eso ha habido una cantidad de movimientos. Pero sí, lo que más vale es esa composición. Piensen un poco, por ejemplo, lo que pasó con... bueno, ahorita hablamos del caso de Michael Jackson, que es muy interesante. Ah, sí. Felipe, mi consejo. Agüita, sí. Bueno, entonces aquí le estamos mostrando el link para la encuesta sobre herramientas y esta está aquí, ¿taller de música? Ok. En la página de foros que está en JumpCamp. Bueno, ahí encuentran el link para que nos digan sobre qué software quieren usar, qué presupuesto tienen, qué sistema operativo están utilizando, para empezar a apoyarlos en esas áreas de una manera más concreta. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces ya hablamos de la idea de la composición. Ahora vamos a pasar a la idea de la interpretación, que es el otro gran valor que tiene el sonido en la música. En la interpretación a veces ustedes, sobre todo en videojuegos, a veces se van a preocupar menos de eso. No hay tanta injerencia en la interpretación. Después cuando estemos profundizando, van a encontrar la necesidad de ustedes estar utilizando buenos intérpretes. ¿Qué es un buen intérprete? Bien sea en música o en oratoria o en esta cosa que yo estoy haciendo, es el que es capaz de transmitir una idea o una emoción a través del medio que está utilizando. ¿Cierto?
Entonces, un gran orador se para y habla y todo el mundo quedó convencido. Un buen intérprete musical es ese que canta y ya, la persona quedó amarrada. Entonces hay unos muy buenos intérpretes. Shakira es una muy buena intérprete. No importa qué canción le pongamos, cuando ella canta, la canción suena bien. Es una muy buena intérprete. Si yo canto una canción, que no soy tan buen intérprete, pues ahí ya la calidad de la composición empieza a bajar. Bueno, no. Entonces, la industria todo el tiempo está buscando la combinación entre buenas composiciones y buenos intérpretes. Dependiendo del estilo musical, lo que se está haciendo, pues varía la necesidad de que un intérprete tenga unas características u otras. En videojuegos la interpretación tiene una importancia, pero no la misma importancia que tiene en la industria de la música. ¿Listo? Y el tercer concepto importante es el fonograma. Un fonograma es cuando yo cojo una composición y un intérprete y uno de esas dos cosas y las pongo en un medio de reproducción en el cual se pueda escuchar. Eso es un fonograma. Entonces, si yo estoy hablando acá o si estuviera cantando y me están grabando ahí y de ahí de esa grabación queda un cassette, y después eso que quedó ya en ese casetico de esta cámara, ahí está el fonograma. La historia de fonogramas los primeros fonogramas eran los de los vinilos, ¿no? Los discos. Después pasaron a cassette, y después vino el CD, después del CD al MP3, y hoy tenemos la idea de la virtualización del fonograma. Bueno, ahí en videojuegos y en música hay un concepto muy interesante y es el sentido de propiedad sobre el fonograma, que ustedes después vamos a mirar, pero se los voy a mencionar aquí por encima para que lo vayan comprendiendo. Si usted va a comprar un CD, ¿cierto? Usted sale de su casa, va a la tienda, compra el CD y se lo lleva a su casa. Bueno, ¿de quién es el CD? ¿De quién es la caja y el metal que hay ahí? Suyos. Usted tiene una colección de 2.500 CDs y en su testamento se lo va a dejar a sus hijos. Se los puede dejar. Le entrega los CDs a los muchachitos. Si es una colección que tiene mucho valor, como por ejemplo hoy hay colecciones de vinilos que tienen un valor increíble, ¿cierto? Pues ahí hay un valor patrimonial importante, más allá de la parte humana. Si usted no hace lo del CD, sino que compra la canción por iTunes, usted lo que está pagando es un permiso para usar la canción. Esa canción, usted no tiene nada físico, lo que está pagando es una licencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted tiene los 2.500 en iTunes, usted no se lo puede dejar en un testamento a nadie. Es una licencia, es un permiso para oír esa música. Eso es todo lo que es. No hay más. En videojuegos un poco pasa lo mismo. Cuando usted monta el videojuego en la tienda de aplicaciones y la gente lo baja, la gente está pagando es el permiso de la licencia, no se está llevando el juego a la casa. ¿Sí? Eso es y por eso mismo la plata que entra de un juego que está en iTunes es diferente a un juego que salga en el mercado de manera física. Es completamente distinto. Porque cuando usted está vendiendo un juego en iTunes le están dando plata por licencias. Cuando lo está vendiendo en una tienda de videojuegos donde la gente tiene que comprar todo el aparatejo, ¿cierto? Al creador del videojuego le están pagando por otra cosa. Bueno, eso es una cosa con respecto al fonograma supremamente importante, en donde ustedes después van a empezar a pensar si van a virtualizar los juegos, si van a dejarlos en las tiendas de aplicación realmente o no, si hay otras formas de comercialización que de pronto son mejores que otras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Alguien tiene preguntas sobre fonogramas o una cosa? Bien. Los contratos. Nosotros vamos a generar en la parte legal muchas versiones de contratos. Bueno, es prácticamente imposible lidiar con la industria de la música sin tener muy claros los procesos de los contratos. Bueno, y ustedes en su área de creación de empresa van a tener como toda la asesoría legal también de esos procesos, pero nosotros les vamos a entregar los contratos específicos que tienen que ver con el área de música. ¿Por qué eso es tan importante? Porque usted va a tener que analizar en algún momento
hasta qué punto usted puede hacer la música y hasta qué punto no. Si usted está haciendo un juego sencillo donde una bolita rebota y le pega al palito y una bolita rebota y le pega al palito, ¿sí? De pronto solo necesita una música muy básica, ¿cierto? Una cosa ahí como alegre, digamos, los movimientos y un ambiente. Ahí es una cosa muy sencilla. Bueno, entonces de pronto usted mismo lo puede hacer. O en su empresa tiene una persona encargada de hacer los sonidos y entonces su empresa puede hacer ese muñequito. Bueno, es un tipo de visión. Pero no, es que quiero una orquesta completa haciendo la ambientación de esto, ya es otra cosa. De pronto tiene que pensar en qué momento le tiene que pagar a un músico, compositor, con todos los costos agregados que implica hacer esa música original para ponerle su videojuego. O no, ¿para qué vamos a pagarle a esta gente una cantidad de plata de algo que ya existe en este CD? Ah, bueno, entonces tiene que ir a ver dónde va a pagar la licencia para poder utilizar lo que tiene en ese CD en su videojuego. Bueno, y en Colombia, en todo el mundo, eso es solamente procesos de contratos constantes. Bien. La otra forma de contratación que queremos generarles es la relación que existe entre la industria de los videojuegos y todo el sistema legal administrativo de la industria de la música. Hay una cantidad de valores sincronizados en donde el propietario de videojuegos puede ganar plata incluso cuando la gente no está utilizando directamente el videojuego. Bueno, ahí hay una cantidad de cruces importantes. Pero para mencionarles un ejemplo de lo que queremos que aprendan. ¿Han oído hablar de Psycho? Psycho es esta empresa que siempre es un despelote y todo el mundo se está quejando de Psycho porque no funciona Psycho. Resulta que Psycho es una empresa sin ánimo de lucro, se supone, que recoge una plata de todos los bares, todos los cines, todos los canales de televisión, todos los programas de radio de todas partes. Tiene que esos lugares pagarle una plata a Psycho para que Psycho se la reparta a los compositores. Y Asimpro recoge la plata para los intérpretes y productores fonográficos de todo lo que pasa en el mundo. Cuando usted tiene un juego en línea, y la gente lo está utilizando en el computador de una manera gigante, o genera un juego tan sumamente bueno que usted lo tiene en YouTube y tiene un programa. ¿Se han visto que hay personas que viven en YouTube de enseñar los programas que existen? O sea, viven de eso. YouTube les paga mucha plata porque simplemente se inventó un programa que enseña a manejar o a participar en el juego, ¿sí? Eso mismo ustedes, cuando se entienden el sistema, pueden aprender cómo generar plata de esos otros lugares, independientemente de que el videojuego sea un solo. ¿Sí? Es un ejercicio legal muy interesante. Hay gente que baja los ringtones de temáticas de videojuego. ¿No? Por ejemplo, Candy Crush vende cosas de Candy Crush como ringtones. O sea, la música o los sonidos que hizo para Candy Crush los están pasando a otro sistema que está generando otro tipo de música. Entonces la idea de hacer música original empieza a tener un valor agregado, ¿no? O, no sé, Angry Birds, ¿no? Solo el muñeco ya generó todo tipo de licencias para que alguien haga muñecos. ¿No? Entonces la creación de personajes, pues no se limite, sí, chévere hacer el muñeco, pero si logra hacer un muñeco que se vuelve tan sumamente importante que además lo puede vender como muñeco, está recibiendo plata no solo eventualmente por el videojuego, sino por el muñeco que están vendiendo en Carulla. En música pasa un poco lo mismo, ¿no? Si uno logra profundizar en esos procesos, esa industria propia de sus videojuegos puede ir creciendo. ¿Hay preguntas por ahí, Felipe? ¿Ah? Esas empresas Psycho y así es lo que hacen ese recaudo. Eso sí, no son empresas digamos, nacionales, ellos recaudan también con todos los, digamos, con toda la música y sonidos que se consumen de afuera. Sí, aquí me están preguntando si Psycho es una empresa que también trabaja o recoge la plata para los músicos compositores de afuera. Sí. Entonces, en todos los países hay Psychos que se tienen que conectar entre ellos. ¿Sí? Entonces, pensemos que si una canción de Michael Jackson sonó aquí
1.000.000 de veces, Saico tiene que recoger la plata y mandarle esa plata a Estados Unidos y viceversa, ¿no? Entonces, administrativamente son empresas supremamente complejas, que por eso es que siempre están en rollos legales supremamente complicados, ¿no? Pero, bien. ¿Qué se debe tener en cuenta? ¿Qué se debe tener en cuenta en el sonido que se ha implementado para el videojuego? O sea, ¿qué criterios se deben tener en cuenta para la creación de ese sonido? De, El sonido que se utiliza en el videojuego, pensando un poco, no tanto en el videojuego, sino en lo que se había hablado de dinámica, de creación de sonido. ok, aquí me están preguntando como de criterios para generar los sonidos en los videojuegos. Voy a repasar un poquito de esa idea. De nuevo, estos son los criterios, ¿no? El criterio de emoción, poder generar una emoción clara dentro de lo que usted está haciendo en el sonido, incluso si el sonido en sí mismo no puede ser emocionante, pero es tener la conciencia de la emoción. La idea de movimiento, siempre tener en cuenta que hay una necesidad de movimiento en los caracteres que usted está manejando. La idea de dinámica, la claridad de esos movimientos internamente y la identificación de personajes y todo. Estos son los 4 criterios que ustedes van a aprender a analizar para generar cada uno de los sonidos. Puede ser análisis supremamente simple. ¿Por qué la bolita va a ser así? Entonces, ¿cuál es la velocidad de la bolita? ¿Cuál es el color de la bolita? ¿La bolita se deforma cuando hace en el piso o no se deforma cuando hace en el piso? ¿Cuánto sube la bolita o no? La bolita es un personaje en sí mismo, es una cosa genérica ahí dentro del videojuego. Todos esos análisis, ¿no? Y en la medida en que se vaya complicando el sistema, pues tienen que profundizar en cada una de esas cosas. Bueno, voy a hablar basado en la idea del Logic como un instrumento musical, en las generalidades de todas maneras que ustedes van a aplicar en cualquier programa, en cualquier software. Entonces, lo primero es, el software de audio va completamente separado del software de la creación de videojuegos. Bueno, creo que hay algunos programas de creación de videojuegos que tienen la posibilidad de generar sonidos o sincronizar, pero en esencia usted crea los sonidos en algún lugar, en el Logic, digamos, y cuando está terminado el sonido lo tiene que sacar y después ese sonido ponerlo a través de los códigos o lo que tenga que hacer ahí, que empiece a funcionar, ¿sí? Entonces, el programa de audio en sí mismo es todo un mundo aparte, completamente aparte de lo que usted está generando para el videojuego. Bueno, eso es una cosa. Como herramienta de creación, ¿sí?, se va a transformar en su instrumento musical. Es a través de ese programa que usted va a transmitir esas emociones, esas dinámicas. Normalmente usted lo que va a poner es la bolita ahí en una pantallita y poner el sonido y mirar si cuando se mueve y el sonido como que empiezan a hacer clic de esos elementos. Yo le diría que no hay absolutos totales. Ay, qué pena. Me están preguntando que en qué momento se integra el sonido con la música o en qué momento empieza uno a pensar en el sonido de lo que ya estaba funcionando en el juego. Yo diría que no hay un absoluto total, ¿no? Pero sí creo que lo primero es que usted tiene que empezar a diseñar el personaje, los ambientes, como que primero empieza como esa parte visual y de movimiento y después empieza a generar los sonidos, ¿no? Hay gente que se aventura a generar el sonido y sobre el sonido generar el carácter. Ese es un ejercicio que vamos a hacer acá, ¿sí? Ustedes tienen que hacer un sonido y darle una imagen a ese sonido, que es un ejercicio de análisis y de imaginación que les funciona mucho, pero en la tradición del videojuego funciona para el otro lado. ¿Bien? Bueno, en todos los videojuegos existe la idea de loops, instrumentos virtuales, instrumentos sintetizados, hay una cantidad de elementos ahí.
Y aquí hay algo clave y es que los instrumentos y los sonidos que traen los videojuegos son de propiedad pública. Por eso, cuando usted busca un programa, lo ideal es que ya tenga muchos sonidos internos para poderlos aplicar en sus videojuegos sin tener que sufrir tanto. Les vamos a mostrar mañana ejemplos del Logic en donde trae efectivamente mucha cosa ya. Todo lo que viene en el programa, usted lo puede usar como quiera en el momento que quiera y no tiene que pagarle a nadie. ¿Por qué? Porque ya pagó por la licencia del Logic, o sea, todo lo que ya viene ahí. Mañana vamos a ver, ahí ya vienen todos los sonidos de carros, aviones, montañas, pájaros, gente cantando, sonidos, baterías, loops, pianos, teclados, todo ya está ahí. Bueno, entonces ahí ya hay una cantidad de herramientas con las que usted puede empezar a utilizar y empezar a acoplar a sus videojuegos sin tener que complicarse de muchas otras cosas. Lo otro es que hay una relación importante entre la instrumentación virtual y la grabación. ¿Qué es la grabación? Es la necesidad que usted tiene de coger algo real, un cantante, las voces, todo lo que es hablado, tiene que grabarse. Bueno, eso ya no está en el programa ni en ninguna parte. Si usted escribe un texto para un personaje, ese texto tiene que ser grabado. O sea, tiene que ir a un espacio diseñado acústicamente. Tradicionalmente es un estudio de grabación, tiene que tener un micrófono, un cable que va a ese programa y tiene que generar la habilidad de grabación. Aquí vamos a enseñarles como las bases de la grabación, cómo pueden grabar directamente en sus computadores como una calidad media, ¿cierto? Cuando existe esa necesidad. Porque la instrumentación virtual son instrumentos que están dentro del programa. Bueno, entonces es la virtualización de un piano, de una guitarra, de una batería. Entonces usted no tiene que ir a grabarlas. Usted simplemente espicha ahí o la importa ahí en el canal de lo que vaya a hacer y el sonido ya está. No se tiene que preocupar de la grabación. Pero hay otros sonidos que sí va a tener que generar en procesos de grabación. Bien, la edición. La edición va a ser tal vez el punto técnico más importante del taller. Bueno, la edición de audio es como la finalización perfecta que usted tiene que tener para sincronizar su muñequito o su bolita o lo que sea en el movimiento. Es la última minucia que usted tiene que hacer. Bueno, es donde tal vez más tiempo van a gastar trabajando solamente en edición. Porque si usted usted diseñó la bolita que rebota, ¿no? A una velocidad, usted puede poner el sonido de la bolita, pero después tiene que editarlo perfectamente a la velocidad exacta de cuando la bolita baja y vuelve a subir. Tiene esas dimensiones de tiempo, espacio, de timbre, todo, tiene que ir perfectamente editado. Es el trabajo más complicado que van a tener que realizar en el taller. Bien. La mezcla. La mezcla es, yo siempre uso la analogía un poco del acto de cocinar. Cuando usted va a cocinar, lo que tiene es un poco de ingredientes, ¿cierto?, que va a coger y va a revolver en una olla y depende de cómo lo revuelva, va a tener un resultado final con un sabor X. La mezcla de audio es lo mismo. Usted tiene una cantidad de sonidos, ¿cierto?, que tiene que revolver porque la gente lo que oye es esa integración de sonidos. Entonces, cuando usted está haciendo los sonidos, está trabajando sobre la individualidad del sonido. Está concentrando en el motor del carro. Pero, cuando tiene que hacer la sincronización y tiene que hacer que ya suene todo como un ambiente, eso se llama una mezcla. Y el concepto de mezcla es un balance de la integración de todas esas cosas. Entonces aquí vamos a ver tipos de mezcla, movimiento. Entonces las mezclas, existen las mezclas estéreo, pero hoy vamos a usar el ejemplo de la mezcla surround. La mezcla surround es la que tiene movimiento. Y en los juegos de video pues muy elaborados, ese movimiento es como 5.1, 5 baffles allá en donde el carro se mueve así, ¿cierto? Eso es un ejercicio que se hace en la mezcla. ¿Usted qué tiene que respetar en la mezcla? El ambiente y que el carro se esté moviendo en redondo. Tiene que mezclarlo de esa manera. Bueno,
¿Qué pasa? Ustedes van a decir, ok, yo no puedo mezclar este carro para que dé vueltas. Voy a buscar un ingeniero de mezcla para que venga a hacerlo. O sí puedo mezclar los muñequitos que voy a hacer en mi videojuego. Y para la mezcla hay una serie de criterios y de reglas y ese tipo de cosas. Bueno, ¿hay preguntas, Felipe? Bien, y lo último, la sincronización con video, es los conceptos básicos del ejercicio de la sincronización, ¿no? Como hay elementos muy puntuales que les van a ayudar a ustedes a agilizar la sincronización que tienen que hacer con los videojuegos. Sí. Entonces vamos a dar un tiempito para que se generen preguntas. Ok. Estamos recibiendo preguntas que no tengan que ver directamente con el software, de manera concreta, porque esas las estamos ya resolviendo por internet. Entonces damos un espacio para que generen esas preguntitas y si no, entonces después seguimos. ¿Listo? Acá hay una pregunta interesante, si quieres para irla. ¿Qué tan importante es la relación entre el diseñador de personajes y el productor de audio? ¿Tiene sentido que se construya de los productores? Bueno, entonces nos están preguntando qué tan importante es la relación entre el diseñador de personajes y el productor de audio. Bueno, aquí hay un término que debemos como depurar un poco, y es que el término producción, productor, es el equivalente a gerente. El productor es un organizador de procesos de audio o de música. Es como el que tiene la visión de cómo va a funcionar todo, ¿sí? Para llegar a una finalización X. Bueno, y el productor musical conoce eso de una manera muy específica, es un área académica muy específica. Ustedes no van a trabajar como productores, digamos, musicales como tal. Pero el ejercicio es que en el diseño del videojuego siempre debe haber una conversación entre el diseñador del personaje y el diseñador del sonido. O sea, eso es muy difícil de separar. Siempre van a tener que estar caminando de la mano para generar como la coherencia de esa sincronización. Bueno, porque el diseñador le va a decir al que está haciendo el sonido, oiga, es que yo lo que quiero es que sea un muñequito feliz, que sea un muñequito que salte de tal forma, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Aclarar el término de fonograma. Fonograma. Bueno, entonces aclarar un poco el término del fonograma. El fonograma es lo que usted utiliza para poder escuchar el sonido. Entonces, si nosotros no tenemos fonograma y queremos escuchar a Diomedes, bueno, ya no podemos escuchar a Diomedes, pero a cualquiera, a Shakira, quiere decir que tendríamos que ir siempre hasta donde está Shakira para escucharla cantar, ¿cierto? No hay un fonograma. ¿Dónde la vamos a escuchar? No, no podemos, solamente ir donde está Shakira. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se coge la composición de Shakira y la grabamos en alguna cosa, no importa en qué la graben. Y esa grabación que quedó en ese medio físico o virtual, lo que sea, es lo que conocemos como un fonograma. Entonces, un CD es un fonograma, un cassette es un fonograma, todo lo que está en internet virtualizado es un fonograma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? La legalidad de importancia de sampleo. La parte legal del sampleo. Bueno, entonces primero definamos un poquito qué es un sampler. Un sample es una muestra de sonido de algo que ya existe. Bueno, los samplers, por ejemplo en el Logic, usted ya vienen muchos samplers de baterías, de guitarras, de una cantidad de cosas que ya son propietarios los que compraron el programa. Pero si yo quiero usar un pedacito de una canción de los Beatles, tengo que pagar la licencia para poderla utilizar. ¿Sí? No importa qué tan cortico es. Si cuando se pone play, la persona en 3 segundos identifica que es de los Beatles, ya tiene que pagar. Bueno, ya se genera ese valor patrimonial. Recuerden que la gente hoy, digamos, en música, ustedes se demoran un promedio de 30 segundos en decidir si les gusta la música o no.
y un promedio de 1 minuto para tomar la determinación si compran la canción o no. Ese fue un estudio que hizo Apple gigantesco, que hace unos años, cuando la gente escuchaba la música como el preview en iTunes o en un sistema digital para mirar, que se demoraba 30 segundos. Pero descubrieron que en 30 segundos no lograban decidir si la gente compraba o no, entonces lo subieron a 1 minuto 30. Pero eso es lo que se demora la gente. Lo mismo que ustedes creo que van a aprender en el diseño de videojuegos, que el spam de movimiento de la gente es de 5 segundos. Cada 5 segundos la imagen tiene que cambiar. Vea cualquier programa de televisión, cine, todo, cada 5 segundos se mueve. Incluso si el muñeco no se mueve. Dragon Ball Z es como el mejor ejemplo del planeta Tierra. ¿El muñeco se mueve? No. El muñeco no se mueve casi, hace como así, la boca se mueve ahí raro. Lo que cambian es como la posición de cámara. Si hay movimiento cada 5 segundos, la gente sigue ese patrón. En música también ha habido algunos análisis para videojuegos de ese tipo de cosas, pero eso ya lo vemos después. ¿Un músico profesional es competente para hacer diseño de sonidos para un videojuego o alguna profesión específica? Están preguntando que si un músico profesional es como la persona ideal para hacer la música de videojuegos o que si hay una carrera de músicos para videojuegos específica. En el área profesional de música hay algo que se llama la postproducción de audio y video. Son personas que se especializan, son músicos que se especializan en hacer música y sonidos para imagen, bien sea de cine, televisión. Esa área de conocimiento se puede transportar al área de los videojuegos, porque en esencia es como lo mismo. Depende de la profundización que se necesite, pero ellos son personas que solo se especializan en hacer música para video. Hay compositores que se basan en las melodías que tienen derechos de autor y las transforman ligeramente como para no meterse en problemas legales. ¿Qué podría decir al respecto de este tipo de variaciones menores que le hacen a melodías que ya tienen derechos? Me están preguntando que hay músicos o compositores que cogen composiciones originales y les hacen pequeñas variaciones para aplicarlas en otras áreas o utilizarlas de tal forma. La ley, digamos, y eso hoy ya está súper digitalizado pues para investigar, hay un límite de cruce, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente está utilizando la idea original de otra persona? Mañana vamos a ver algunos ejemplos de eso. Pero ¿hasta qué punto realmente llega esa manipulación de la información? Hoy, digamos, el ejemplo más claro sería Shazam. Si usted lo pone en Shazam y reconoce 2 canciones o reconoce un pedacito de canción de otra canción, ya automáticamente. Pero eso ya está súper tecnificado, es 3 segundos ya no puede, ya el sistema lo reconoce. 3, 4 segundos ya se le fue. Hay licencias que van hasta los 10, 12 segundos que no ponen problema, pero hay otras que depende del tipo de licencia, de muchas cosas. Pero esos compositores, si los pescan, no pagaron la licencia y realmente está muy cerca, se fregaron. Pero digamos ahí el vallenato, la parranda vallenata, toda suena igual. Es muy parecida. Realmente a veces el valor agregado está en la letra. Es lo que tratan de proteger. Depende del tipo de música y eso. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de licenciamiento de una canción? ¿Negociación, automático? ¿Hay páginas que den licencias? ¿Cómo se va a desarrollar? Nos están preguntando cómo se hace el proceso de licenciamiento de una canción, de una obra original. Bueno, aquí en Colombia el proceso es derechos de autor y con eso ya, digamos, se empieza a generar una primera licencia. En la idea de licencia, y sobre todo para mucha gente de videojuegos, generar una cosa que se llama el Creative Commons. Es un formato de licencia. El Creative Commons es donde usted dice, yo cojo mi idea original y usted la puede utilizar de tal manera. O la puede utilizar gratis. Haga lo que quiera con eso. Pero tiene que decirlo. Entonces hay gente que ya genera el CC, como el Creative Commons, en su obra para que la gente sepa que la puede utilizar. Como quiera. Cuando no tiene el CC, tiene el CP. Como el derecho de copia. El copyright, el CR. ¿Quién tiene el derecho de copiar eso? ¿Sí? ¿De quién es esa protección de esas cosas? Entonces en Colombia hay todo un proceso legal para las ideas originales que ustedes generen, ponerlas en el sistema y que no les vayan, o que ustedes tengan que generar el Creative Commons. No, usted puede utilizar esto como quiera.
Creative Commons si estuviera en Angry Birds, quiere decir que yo puedo ir a una fábrica de muñecos y sacar los muñecos sin pedirle permiso a ellos. Bueno, pero hoy no puedo hacer eso, tengo que ir a pedir el permiso sobre ese proceso. ¿Listo? Yo tengo una pregunta y es, en el desarrollo de videojuegos o a veces de códigos y eso, uno utiliza sonidos que les dicen royalty free. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre eso y los Creative Commons? Bueno, me están preguntando que a veces se usan sonidos o samplers o cosas en los videojuegos que dicen royalty free, ¿sí? Entonces, royalty free quiere decir que no genera derechos patrimoniales. Usted no tiene que pagarle a nadie. Royalty es ganancias, digamos, ¿sí? Como la plata que genera. Entonces, es libre. ¿Sí? Lo que pasa es que normalmente en ese royalty free a veces hay músicos que dicen que sí se diga quién lo hizo. Que sí se diga quién lo hizo. Por ejemplo, hay páginas que venden fotografía. Usted compra la licencia de la fotografía para ponerla en su página web y hay artistas que dicen que además de eso tiene que decir en la página web el fotógrafo. ¿Sí? Pero son royalty free. Lo que le importa es el derecho moral y no el derecho patrimonial. ¿Sí? Entonces ahí como que eso. Pero el Creative Commons es un permiso que usted da, es una cosa intelectual que se inventaron. ¿Por qué? Porque la gente dijo, oye, pues es que yo no quiero que la gente puede usar lo mío gratis, usen lo que quieran. Entonces se generó como esa institución para que la gente genere permisos para que cualquier persona lo use. ¿Listo? ¿Cómo se hace en el caso de la música clásica que después de un tiempo ya es patrimonio cultural? ¿Cómo se hace qué? ¿En derechos? Están preguntándonos cómo, si uno quiere utilizar música clásica en sus videojuegos, ¿cómo es el proceso para solicitar los permisos? Una cosa es tener el permiso de usar la composición original, ¿sí? Y otra muy distinta, el permiso para utilizar el fonograma. Ojo. Entonces, usted puede usar la composición, pero entonces tiene que para ponerla en su videojuego. Pero no, es que yo lo que quiero usar es la Orquesta Filarmónica de Berlín en este CD para ponerla en mi videojuego. Ah, no, eso es distinto. Ahí sí tiene que ir a pagar la licencia del uso del fonograma. Por eso nosotros separamos composición, interpretación, fonograma. ¿Por qué? Porque el fonograma es del que puso la plata para hacer el fonograma. Y en la industria es la casa disquera y en el caso de ustedes es la empresa de videojuegos. ¿Quién puso la plata para hacer ese sonido? No nosotros, nuestra empresa de videojuegos. Ustedes son los propietarios de ese fonograma. Bueno, pero la composición no. Esa es la diferencia ahí tan grande del uso de licencias. Sí, yo puedo usar cualquier canción de Beethoven, cualquier obra de Beethoven, pero tengo que conseguir quien la haga y tengo que conseguir a alguien que la ponga en un fonograma. Son valores diferentes. ¿Listo? ¿No? ¿Aquí tienen preguntas de algo? ¿No? Bueno, entonces vamos a dejar ahí por el día de hoy. Mañana vamos a traer ejemplos más concretos, como de audios y ejemplos de videojuegos y todo, para coger un poco todas estas ideas y dejarlas ahí más claras en imágenes. ¿Listo? Sí, no tengo más material. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Espero que puedan venir mañana y... una pregunta. Lo más urgente, digamos, lo más importante es el programa de audio. Me están preguntando qué material deberían traer para el proceso del curso. Me están preguntando si los programas van a estar instalados en el computador y ese tipo de cosas. No. Dependiendo del lugar, hay diferentes instalaciones y habrán diferentes programas. No sabría decirles si en estos hay, pero esas son las necesidades que necesitamos que nos pasen para mirar cómo las empezamos a resolver. El programa que dijiste, Logic es solo para Mac, sí. y los Vive Labs. No hay, los Vive Labs, por lo menos en este no hay, estamos en Windows.
Me están preguntando que el programa que se tiene en el curso original es el Logic, que es para Mac, pero que los Vive Labs están todos basados en Windows. Entonces, ahí, pues lo que pasa es que el curso se diseñó originalmente en Mac porque teníamos que escoger una herramienta, ¿sí? Para poder generar como la claridad de los procesos técnicos, ¿sí? Ahí lo que ocurre es que todos los programas son diferentes. Todos los programas de audio son diferentes, ¿sí? Entonces, digamos, generar la teoría para cada uno de los programas es prácticamente inmanejable. Queremos manejarlo como les estamos diciendo, que ustedes nos manden sus inquietudes y qué programas podemos utilizar. Y lo bonito del Logic, digamos, es que todo lo que necesitamos enseñarles va a estar ahí de manera muy fácil y gráfica. Eso es otra cosa que tiene ese programa, que es muy fácil de entender. Si nosotros les estamos enseñando cómo usar un loop de batería, el concepto lo enseñamos en Logic, en un video o ese tipo de cosas, pero usted va a poder llevarse esa herramienta al programa que va a utilizar. Aquí hay una cosa que hay que hacer, es que ustedes tienen que asumir que tienen que aprender a manejar un programa de audio. Cualquiera que nosotros les podemos generar como algunas opciones que hay para Windows. Pero digamos, gratiniano no hay muchas cosas con muchos elementos. Pero los conceptos los podemos seguir manejando. Digamos, usted puede bajar loops de baterías, de todas, de muchos lugares, ¿sí? Entonces, hay que ir viendo qué es lo que van a necesitar y cómo lo quieren aplicar. Me están preguntando cuánto dura el taller de audio, no es como de música, sino el taller de audio, dura el año normal, es todo el tiempo. Pero aquí lo importante es que la primera parte es la parte técnica, como que aprendan a manejar, ¿sí? Para que cuando estén haciendo sus videojuegos puedan empezar a aplicar esas cosas allá en el videojuego. Después pasamos a la parte de negocios y por último hacemos un análisis mucho más grande de los videojuegos. Pues lo preguntaba es porque Adobe tiene una herramienta que da un job por un mes y es Adobe. Y esa funciona para mí. Sí, me están diciendo que me hacían esa pregunta porque Adobe, por ejemplo, tiene una licencia de un mes gratis de un programa que se llama Audition, que puede servirles durante ese primer mes. Sí, igual nosotros les queremos generar como otras opciones, pero ustedes también, muy específica de mirar cómo los podemos ayudar en ese programa de audio, pues nos van avisando. ¿Qué género musical es el más utilizado actualmente para videojuegos? Me están preguntando de qué género musical es el más utilizado para videojuegos en la actualidad. Difícil, yo creo que lo que más popular está hoy en videojuegos de gran factura es como el rock, la idea del rock, ¿no? Tiene que ver con que la mayoría son hombres y el rango de edad, digamos, del target, que irá, no sé, de los 12 a los 28 años, de gente que juega videojuegos, el rock sigue siendo como esa música principal de banda sonora, bueno, porque ya lo otro no es un género ni es un estilo, es otro concepto dentro de esa idea. Yo propondría que para que esa persona pueda tener acceso a cuáles son los géneros musicales que más se utilizan en los videojuegos, vea las estadísticas de las casas que publican videojuegos, para que pueda hacer un análisis. Por ejemplo, Steam, ellos todo el tiempo están publicando cuáles son los videojuegos que están siendo más jugados y cuántos videojugadores están jugando, y ahí uno ya sabe cuál es el género musical de los, por lo menos del top 10, que tiene por lo menos 7 millones de videojugadores al día. Ok. Aquí me están haciendo una recomendación para la persona que está interesada en lo de los estilos musicales y los videojuegos, que por ejemplo Steam, dice, está haciendo todo el tiempo análisis de los videojuegos que están siendo más jugados y que a través de ese análisis se puede ver también esa estadística de cuáles son los géneros musicales, incluso a veces las bandas y los estilos que más se utilizan para ese tipo de videojuegos, ¿sí? Bien.
Bueno, listo gracias por asistir. Entonces, espero que nos veamos mañana a las 2 de la tarde y continuamos con el taller. ¿Listo? Bueno, muchas gracias.